Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto, una especie de investigación detectivesca a través de la historia. Suena interesante. ¿Y cuál es el misterio que vamos a resolver? El misterio es, ¿por qué nos enfermamos? Y para eso tenemos una serie de fuentes que revisan críticamente los distintos sospechosos que la humanidad ha identificado a lo largo de los siglos. Ah, ya veo. Un material preparado para administradores sanitarios, pero que a fin de cuentas nos toca a todos. Exacto. La misión es entender cómo pasamos de culpar a los dioses a analizar el genoma. Y es una investigación fascinante, porque, como bien dicen las fuentes, todo empieza con un problema clave. El conocimiento está fragmentado. Roto en mil pedazos, dicen. Sí, la ciencia se ha especializado tanto que cada disciplina ve solo su pequeña porción del rompecabezas. El biólogo mira la célula, el economista los costos, el sociólogo... Las clases sociales, claro. Y en el proceso, perdemos la foto completa. Justo. Dejamos de entender la realidad como lo que es, un todo conectado. Y aquí está el punto clave de nuestras fuentes. En la formación académica, muchas veces nos presentan estos modelos como si fueran verdades absolutas, sin contarnos la historia detrás. Sin el contexto, ¿no? ¿Por qué surgieron? ¿Qué problema intentaban resolver en su momento? Y sobre todo, cuál era su punto ciego. Así que, si te parece, empecemos por el principio de esta historia, con el primer sospechoso. El primer sospechoso que, digamos, ni siquiera es algo tangible. Es el modelo mágico religioso. Ajá. Aquí, la causa de la enfermedad son fuerzas que no podemos ver ni medir. Espíritus, un dios enojado, una maldición. O sea, la enfermedad no es un tema para médicos, sino para chamanes o sacerdotes. Exactamente. Y la lógica es que enfermar es una especie de prueba de fe o un castigo que hay que aceptar para purificarse. Es la explicación más antigua que tenemos. Y su limitación es bastante obvia, ¿no? Totalmente. Si la causa es un dios, pues no hay nada que investigar. La ciencia se detiene por completo. Solo queda obedecer, seguir las reglas y los tabúes para no ofender a esas fuerzas invisibles. Se fomenta una actitud completamente pasiva. Sí, pasivo-receptiva. Pero fíjate que, aunque nos suene a algo de sociedades muy antiguas, ese eco sigue presente. ¿En qué sentido? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir, algo habré hecho para merecer esto, cuando se enferma? Uf, sí. Es un vestigio de esa misma lógica mágica, la idea de que la enfermedad tiene un propósito moral, que no es solo biología. Buen punto. Pero bueno, la historia avanza, y con la revolución industrial en Europa, la gente empieza a enfermar y a morir en masa en las nuevas ciudades. Y ahí los dioses ya no parecen una explicación suficiente. Para nada. Y surge un nuevo sospechoso, mucho más tangible: el entorno. Este es el modelo sanitarista. Aquí ya hablamos de gente como Smith o Pettenkofer. Sí, ellos miran a su alrededor y dicen, un momento, la gente se está enfermando donde el agua está sucia, donde no hay alcantarillado, donde las fábricas llenan el aire de humo. La hipótesis es simple y directa. El ambiente insalubre causa la enfermedad. Y eso fue un avance gigantesco, porque ahora la causa es algo que podemos ver, oler y, lo más importante, limpiar. Claro, y de ahí vienen las grandes campañas de salud pública, la construcción de sistemas de drenaje, la potabilización del agua. Exacto. Pero aquí es donde la investigación se pone interesante. Nuestras fuentes señalan un punto ciego en este modelo. A ver, se enfocaron en limpiar la mugre, pero nadie se preguntó por qué había tanta gente viviendo en esa miseria en primer lugar. Esa es la pregunta del millón, y es la que el modelo sanitarista no se hace. Es como si estuvieras trapeando el piso sin cerrar la llave que está causando la inundación. ¡Qué buena analogía! Es que se enfoca en la consecuencia técnica, el ambiente sucio, pero ignora por completo las causas sociales y económicas que obligan a miles de personas a vivir así. Y como respuesta a esa ceguera, en el siglo XIX, gente como Virchow o Ramazzini proponen un nuevo sospechoso, La sociedad misma es el llamado modelo social. que amplía el foco. Muchísimo. Ya no es solo el ambiente, sino las condiciones de trabajo, el estilo de vida. La idea central es que el factor social es el que explica todo lo demás. O sea, no es solo que el ambiente sea insalubre, es por qué ciertos grupos sociales están forzados a vivir y trabajar en esas condiciones y otros no. Justo. La enfermedad, dicen ellos, es un reflejo de la desigualdad social. Suena mucho más completo, pero como nos advierten las fuentes, también tiene su riesgo. ¿Cuál sería? No se corre el peligro de irse al otro extremo, de culpar a la sociedad de todo y olvidarse de que, al final, también hay un virus o una bacteria involucrada. Ese es el peligro, claro. Caer en un reduccionismo social, donde todo se explica por la estructura de clases, por ejemplo, e ignoramos la interacción biológica. Cada modelo, en su afán por corregir al anterior, a veces simplifica demasiado en una nueva dirección. Y hablando de virus y bacterias. Mientras los sociólogos miraban la estructura social, en los laboratorios, otros investigadores como Pasteur y Koch estaban descubriendo un universo microscópico. Y eso lo cambió todo. Cambió las reglas del juego por completo. Esto nos lleva al modelo unicausal, que dominó el pensamiento médico por casi un siglo. La idea era simple y poderosa. Para cada enfermedad hay una única causa, un agente específico. Es como ponerle un rostro al enemigo. La tuberculosis es causada por el bacilo de Koch, la rabia por un virus. La salud se convierte en una lucha entre el cuerpo y un invasor. Es el nacimiento del concepto de la bala de plata en medicina. Si encontramos el bicho, podemos desarrollar una vacuna para prevenirlo o un antibiótico para matarlo. Una idea que sigue siendo increíblemente potente hoy en día. Sí, pero, y es un pero gigante, este modelo dejaba un misterio sin resolver. El gran misterio. ¿Por qué dos personas se exponen al mismo germen y una termina en el hospital, mientras que la otra ni se entera? Claro, si la causa es única, el resultado debería ser siempre el mismo. Y el modelo unicausal no tenía respuesta para eso. Solo podía ver el culpable, al bicho, pero ignoraba por completo a la víctima y la escena del crimen. La investigación estaba incompleta. Así que, para resolver ese hueco, en los años 50, Lebel y Clark proponen una nueva teoría. Ya no se trata de un solo culpable, sino de una conspiración de tres.
el modelo multicausal. Ajá. Proponen la famosa tríada epidemiológica: el agente, o sea, el bicho, el huésped, o sea, la persona, y el ambiente. Y la enfermedad, dicen, solo ocurre cuando estos tres factores se alinean de forma desfavorable. Exacto. La idea ya no es solo matar a la gente. Ahora podemos actuar en los otros dos frentes: fortalecer al huésped, con mejor nutrición, por ejemplo, o modificar el ambiente. Suena lógico, mucho más completo. Pero, ¿no es un poco una excusa? Si todo es una causa, al final nada es la causa principal. Diste en el clavo. ¿Cómo decide un administrador de salud dónde poner el dinero si el modelo le dice que todo importa? Y ese es su principal problema. No establece una jerarquía. Pone a los tres factores en el mismo nivel, como si fueran iguales. Y en la práctica, el foco siguió estando en lo biológico. O sea, se sofisticó la investigación, pero seguía sin conectar todos los puntos. ¿Qué vino después? En los años 60, con McMahon y Pudin, llega el modelo epidemiológico que refina la idea. Ya no hablan de causas directas, sino de algo más sutil: redes de causalidad. Y factores de riesgo. Ahí está el gran aporte: la probabilidad. Ya no se dice fumar causa cáncer, sino fumar aumenta el riesgo de tener cáncer en X%. Esto transformó la salud pública. Claro, porque ahora se pueden identificar grupos de riesgo y diseñar intervenciones. Pero nuestras fuentes le ponen un pero también. Y es que, Dicen que en esa red de causas todo se mezcla y se pierde la jerarquía. exacto. Imagina que la enfermedad es un accidente de coche. El modelo unicausal diría que la causa fue exceso de velocidad. Ok, El multicausal diría exceso de velocidad, llantas gastadas y calle mojada. entendido. El modelo de red de causalidad dibuja un mapa donde la calle mojada se debió a la lluvia, las llantas gastadas a la falta de dinero del conductor y la falta de dinero a su bajo salario. Ah, de repente el accidente se conecta con la economía. Pero el problema es que el modelo tiende a poner todos esos factores en una lista, como si fueran equivalentes. Y no lo son. El bajo salario no es un factor de riesgo al mismo nivel que la llanta gastada, es la causa de la causa. Se pierde la profundidad. Y en los 70s, con Susser, llega el modelo ecológico, que parece un intento de volver a la tríada, pero de forma más sofisticada, ¿no? Es un intento de darle un valor específico a cada factor, de ver cómo interactúan en un ecosistema. Pero, como señalan las fuentes, su talón de Aquiles sigue siendo el mismo. Le cuesta mucho trabajo integrar lo social. Exacto. Sigue muy anclado en la biología, en la ecología de las especies, pero variables como el poder, la política o la cultura, pues no encajan bien en sus esquemas. Vemos un patrón aquí. Un esfuerzo constante por incluir más variables, pero una lucha tremenda por darle su justo lugar a la dimensión social. Hasta que, en los mismos años 70, desde América Latina y Europa, surge un modelo que pone lo social en el centro de todo, de una forma radical. El modelo histórico-social. Con pensadores como Berlinguer, Laurel o Breil. Y aquí los sospechosos cambian drásticamente. Ya no hablamos de factores de riesgo, sino de clase social, modo de producción, desgaste laboral. Suenan a conceptos de otra disciplina, porque lo son. La hipótesis de este modelo es un bombazo. Dice que la forma en que una sociedad produce y se organiza económicamente determina quién se enferma, de qué y por qué se muere. La enfermedad no es un hecho biológico individual y aleatorio, sino un proceso colectivo, histórico y político. Y su aporte más potente es que cuestiona la prevención tradicional. Relaje para bajar el estrés, si sus condiciones de trabajo son la fuente de ese estrés y no tiene ningún poder para cambiarlas. Exactamente. La responsabilidad ya no es solo del individuo. Es un cambio de foco total. Pero en paralelo a estas grandes teorías, surgieron otros modelos más específicos, ¿verdad? Como el modelo geográfico. Sí que es muy intuitivo, propuesto por gente como Jacques May. Simplemente dice que el lugar donde vives importa, y mucho. El clima, la altitud, el tipo de suelo. Es un factor evidente. Pero me imagino la crítica. De nuevo, el ambiente geográfico no es solo naturaleza. Está profundamente modificado por la sociedad. Totalmente. No es lo mismo vivir en una zona pantanosa si tienes una casa con aire acondicionado y mosquiteros que si vives en una choza. Viste en el clavo. El ambiente nunca es un escenario pasivo. Y eso nos lleva de cabeza a otro modelo especializado, el modelo económico de los 70 y 80. Con gente como Ann Mills y Muskin. Aquí ya no hay rodeos. Las variables son el dinero, la inversión, el consumo. Este modelo introduce una idea que hoy nos parece normal, pero que fue muy controversial. La salud es un bien económico. Sí, es una inversión, porque una población sana es más productiva, lo que llaman capital humano. Y es un bien de consumo, porque la gente paga por servicios de bienestar. Suena muy pragmático, pero también un poco frío, ¿no? El riesgo es evidente. Reducir la salud a un simple cálculo de costo-beneficio. Es una herramienta de análisis muy poderosa y ha dado forma a cómo se gestionan los sistemas de salud. Pero si se convierte en el único criterio, el riesgo de deshumanizar la atención es enorme. Ok, hemos recorrido un largo camino. Desde los espíritus, pasando por el bicho, la sociedad, la geografía, la economía. Parece que cada modelo aporta una pieza, pero ninguna tiene el rompecabezas completo. Cierto. ¿Hay algún intento de juntar todas las piezas? Lo hay, y es el que parece ser la culminación de toda esta historia. A principios de los 90, Julio Frenk y sus colaboradores proponen el modelo interdisciplinario. ¿Y qué propone? Su propuesta es dejar de buscar la causa y entender que la salud se determina en múltiples niveles, como las capas de una cebolla. ¿Cómo funciona eso de las capas? Imagina en el centro a la persona, con su biología y genética. El nivel individual. Ajá. Alrededor, una capa que es su familia y sus estilos de vida. El nivel institucional familiar. Más afuera, la capa de la comunidad y la estructura social en la que vive. Con su nivel de riqueza y estratificación. Ese es el nivel socioestructural. Y envolviendo todo, la capa más grande, el ecosistema, la política global, el genoma de la población,
el nivel sistémico. O sea, la salud de una persona es el resultado de la interacción de todas esas capas. Exactamente. Para entender por qué un niño tiene obesidad, por ejemplo, no basta con mirar lo que come. Hay que ver los hábitos de su familia, si hay parques seguros en su barrio para jugar, la publicidad de comida chatarra a la que está expuesto. Ujú. Y hasta las políticas agrícolas que hacen que la comida procesada sea más barata que la fresca. Es la antítesis de la fragmentación del conocimiento con la que empezamos. Es un llamado a que todas las disciplinas, medicina, sociología, economía, política, se sienten en la misma mesa. Ya no es una causa, ni tres, sino un sistema complejo. Vaya viaje. Entonces, resumiendo nuestra investigación, empezamos buscando un culpable simple, ya fuera un espíritu o un microbio. Y hemos terminado con un sistema complejo de influencias interconectadas que van desde nuestros genes hasta la economía global. Cada modelo fue un paso, una pieza del rompecabezas, reflejando cómo hemos ido entendiendo nuestra propia vulnerabilidad. La gran conclusión es esa transición, de buscar balas de plata a entender redes complejas. Hemos pasado de explicaciones reduccionistas a una comprensión que acepta que la salud y la enfermedad son un proceso profundamente social. Lo que nos deja con una pregunta final, algo para que quienes se dedican a la administración sanitaria y en realidad todos nosotros nos quedemos pensando. Sí, esta es la evolución del conocimiento. Si hoy entendemos la salud como este sistema de múltiples capas, ¿en qué capa están invirtiendo la mayor parte de sus recursos nuestros sistemas de salud actuales? Buena pregunta. Seguimos obsesionados con la bala de plata, con el medicamento o la cirugía del nivel individual, mientras ignoramos las capas más externas, las que quizás tienen un impacto mucho mayor. ¿Qué pasaría si realmente diseñáramos un sistema de salud basado en el modelo más completo que tenemos?